Muy bien. Como repaso, avanzamos que los fármacos que modifican la actividad simpática tenemos los bloqueadores alfa y los bloqueadores beta. Utilidad de los bloqueadores alfa: antihipertensivo, prazosina, dijimos, ¿no?, que es el Impress. Mencionamos que no son los antihipertensivos de elección, en realidad es el último antihipertensivo que nosotros vamos a agregar a nuestro esquema en pacientes con hipertensión refractaria, ¿ya? La dosis dijimos que era de 0.5 a 1 miligramo, tenía la desventaja que producía aumento del volumen celular, por lo tanto había que asociarlo al diurético. Mencionamos la otra utilidad de estos medicamentos, que son los que inhiben actúan a nivel del tracto urinario inferior. Como el principal ejemplo mencionamos la tamsulosina, que es lo que utilizan los urólogos para la hiperplasia prostática. El tema que vamos a avanzar el día de hoy son los antagonistas beta bloqueantes o fármacos beta bloqueantes, que son medicamentos que tienen una amplia utilidad clínica, son medicamentos que se utilizan para la hipertensión arterial, dependiendo de las características del paciente, son medicamentos que se utilizan en insuficiencia cardíaca, ya sea sistólica o diastólica, son medicamentos que se utilizan para las arritmias cardíacas, son medicamentos que se utilizan en emergencia hipertensiva, en preeclampsia, o sea, tienen una amplia utilidad. Son bastantes medicamentos. Vamos a tratar de hacer énfasis en los más conocidos y en la clasificación, ¿ya? Entonces, ya esto lo mencionamos, cuál era su mecanismo de acción. Lo que vamos a empezar a nombrar, la clasificación, vimos que habían antagonistas que eran de primera generación, no selectivos, como el propanolol, el timolol. El propanolol mencionamos que era un medicamento que actualmente se utilizaba sobre todo en pacientes con hemorragia digestiva, que era un medicamento de vida media corta y que generalmente producía un efecto de tolerancia, que había que ir subiendo la dosis progresivamente. Eso lo vamos a repasar ahorita más a detalle, solo es una introducción. Entre los beta-1 selectivos, quiere decir que solamente actuaba a nivel de corazón, porque ahí es donde se encuentran los receptores beta-1. Por lo tanto tenían acción inotrópica y cronotrópica negativa, y si quieren también dromotrópica negativa, ¿no es cierto? Estos medicamentos tenían gran utilidad en pacientes con insuficiencia cardíaca, en pacientes con cardiopatía isquémica. Vamos a hablar de los medicamentos de tercera generación, el carvedilol, el labetalol, que vamos a mencionar bastante, estos dos medicamentos que tienen características muy particulares. Aparte de ser bloqueadores alfa, bloqueadores beta, tienen actividad simpático-mimética intrínseca en el caso del labetalol, que ya vamos a ver a qué se refiere eso. Y los beta-1 selectivos de tercera generación, que no se utilizan mucho, el más utilizado es el nebivolol. Aquí tenemos otra clasificación, ya no lo clasifica entre primera, segunda y tercera generación, simplemente están los que son bloqueadores no selectivos, los bloqueadores selectivos y los bloqueadores alfa y bloqueadores beta, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son las consecuencias generales que producen la activación de los beta bloqueantes? ¿Cuáles son los efectos cardiovasculares? Estos son los efectos principales que van a ocasionar en el organismo. El principal efecto, como mencionamos, son cronotrópicos negativos, o sea que disminuyen la frecuencia cardíaca, son inotrópicos negativos, disminuye el volumen sistólico y disminuye la velocidad de conducción, o sea que son dromotrópicos negativos. Inotrópicos, cronotrópicos y dromotrópicos negativos. Disminuye la velocidad de conducción a nivel del nódulo auriculoventricular, es por eso que dentro de su utilidad hay que tener precaución en pacientes que tienen bloqueo AB del primer grado o bloqueo AB del segundo grado, porque el paciente puede exacerbar sus síntomas, puede bloquearse, como decimos, ¿no? Al disminuir la frecuencia cardíaca, al disminuir la contracción cardíaca, disminuye el trabajo y el consumo de oxígeno a nivel del miocardio. Por lo tanto, es de gran utilidad en pacientes con cardiopatía isquémica y en pacientes con insuficiencia cardíaca. Todas las guías que ustedes repasen en pacientes con cardiopatía isquémica, la terapia cuádruple es aspirina, torvastatina, beta bloqueante y ECA. A todos los pacientes. Importante que ustedes sepan que una cosa es hablar de un síndrome coronario agudo, un paciente que tiene un infarto, ya sea con elevación del ST o sin elevación del ST,
¿Han avanzado algo de eso en semiología, fisiología? Sí, ¿no ven? ¿Entienden más o menos lo que le digo? ¿No ven? Elevación del punto J, troponinas positivas. A ver, vamos. Por ahí yo les estoy hablando y creo que a veces. Lo que trato de explicarles es que el tratamiento en sí del infarto, de la insuficiencia cardíaca, del síndrome coronario agudo, estos son coadyuvantes al tratamiento. O sea, no es que nosotros dándole al paciente ya el infarto va a sanar. Es coadyuvante, disminuye la mortalidad, disminuye el tiempo de internación, pero si nosotros estudiamos síndrome coronario agudo, que puede ser con elevación del ST y sin elevación del ST, ¿qué quiere decir ST? Aquí está P, Q, R, S, T. ¿No? Entonces, aquí tenemos el intervalo P. Este es un electro normal, obviamente. Ahora si tenemos acá, así, esto se llama punto J. Aquí ya está con supradesnivel mayor a 1 milivoltio o 1 milímetro en todas las derivaciones, excepto, esto es para conocimientos generales de ustedes, excepto en B2 y B3 que tiene que ser mayor a 2 milivoltios. Entonces podemos tener pacientes que tienen elevación del segmento ST, obviamente va a venir con dolor de pecho, disneico, diaforético, con síntomas neurovegetativos, y vamos a tener los que tienen, esta es la P, ya está grandota. Supongamos que tienen una valvulopatía. P, Q, y vamos a tener otro que va a tener un infradesnivel. Este es sin elevación del ST. Síndrome coronario agudo con elevación del ST y sin elevación del ST. Si tiene tropos positivas, ya ahí se llama infarto, ¿cierto? Y si tiene tropos negativas, angina. Las troponinas salen recién positivas a las 3 horas y la otra sensible a las 2 horas. Y tenemos síndrome coronario agudo sin elevación del SP, que ya cuando ustedes repasen un poquito más la literatura, si tiene tropos positiva, puede ser de este tipo, que sería un infarto subendocárdico, que puede ser de tipo T, quiere decir que solamente va a estar así la P, Q, R, S, y la T se va a hacer negativa. Nosotros llamamos trastorno de repolarización. Pero si ustedes tienen un paciente que tiene dolor de pecho, que tiene T negativa, y las troponinas son positivas, igual es un infarto. Y hay otro que es indeterminado, que el electro sale normal. No importa. ¿A qué me voy con todo esto? Que el diagnóstico de infarto, el tratamiento de la intervención coronaria percutánea, o sea, el paciente tiene que ir a angioplastia, idealmente antes de los 120 minutos. O sea, ese es el tratamiento, no tratamiento de aspirina, beta-bloqueante, su yeca y su atorva es coadyuvante, pero el tratamiento para tratar la causa, el trombo que lo está tapando la arteria, la intervención coronaria percutánea, que idealmente tiene que ser antes de las 12 horas, de los 120 minutos hasta las 12 horas. En caso de que no se pueda hacer este tratamiento, la otra opción es los fibrinolíticos, que solamente está indicado en este tipo, síndrome infarto agudo miocardio con elevación del ST, está contraindicado en este otro tipo. Entonces el tratamiento de la causa es con trombolítico o angioplastia. El tratamiento coadyuvante que le va a disminuir también la mortalidad, que le va a mejorar la sobrevida, el tiempo de hospitalización, ahí ya entra la aspirina, beta-bloqueante, yeca y atorva. Todos los estudios que estábamos mencionando mencionan que los beta-bloqueantes, al disminuir el trabajo miocardico, al disminuir el consumo de oxígeno, mejoran la sobrevida del paciente con cardiopatía isquémica. ¿Ya? Pero entender que no es que yo le doy su beta-bloqueante y el paciente va a estar bien, no, el paciente que está con un síndrome coronario agudo es para angioplastia. ¿Ya? Bueno, entonces, esto se entiende que al disminuir el trabajo y el consumo de oxígeno va a mejorar la función miocárdica, por lo tanto va a haber menos síntomas en el caso del síndrome coronario, y de la insuficiencia cardíaca tiene otro mecanismo que ya lo vamos a ver más tarde. ¿Ya? Consecuencias generales del proceso bloqueante, seguimos hablando, los efectos cronotrópico negativo, que es la frecuencia, tromotrópico, que es la conducción, inotrópico negativo, que
que es la fuerza de contracción, es antiarrítmico y antiisquémico. Como mencionamos, antiisquémico porque disminuye el consumo de oxígeno y disminuye de esa forma el síntoma del paciente. ¿Ya? Hay que entenderlo así. La cardiopatía isquémica, es cierto, mejora la sobrevida, hay que introducirlo lo antes posible en el paciente, pero el tratamiento es angioplastia. El beta-bloqueante solamente es coadyuvante al tratamiento. ¿Ya? Antiarrítmico, ¿han avanzado arritmias en semiología? Todo bien. ¿En fisio se lleva arritmia? No. Ya. Arritmia solamente nos sirven los beta-bloqueantes, salvo algunas excepciones en las arritmias, en las taquicardias y arritmias supraventriculares. ¿Qué quiere decir eso? Que son arritmias de la aurícula. Pueden ser clúster, puede ser fibrilación auricular. En esos casos, taquicardias auriculares multifocales, en esos casos sí nos ayuda bastante los beta-bloqueantes. Arritmias ventriculares, salvo el sotalol, no nos beneficia. Pero ¿qué dicen los estudios? Por ejemplo, se dice que los beta-bloqueantes disminuyen el riesgo de arritmias en los pacientes con infarto, por ejemplo. Pero no es que esté indicado en una arritmia ventricular, porque la mayoría de los pacientes con infarto hacen arritmias ventriculares, sino que al tener un efecto beta-bloqueante que disminuye el consumo de oxígeno, hay menos riesgo de que ese paciente desarrolle ese tipo de arritmia. ¿Ya? Entonces, efecto antiarrítmico solamente, principalmente en arritmias supraventriculares. Ahorita vamos a hacer un ejemplo, pero acordarse de eso, que no es para todas las arritmias. ¿Ya? Entonces, los efectos cardiovasculares, aumenta el periodo refractario. ¿Se acuerdan que era el periodo refractario? ¿Fisiología? Sí. Más o menos. ¿Alguien? La capacidad que tiene el corazón para no reexcitarse. Está bien. Pero un retraso. Ese es uno de sus efectos por lo cual tiene acción antiarrítmica. Si ustedes buscan la clasificación de los antiarrítmicos, hay clasificación tipo 1 que bloquea los canales de sodio, el tipo 2 que son los beta-bloqueantes. Entonces, los beta-bloqueantes pertenecen al tipo 2 de los antiarrítmicos. En su momento ya vamos a hablar cuáles son tipo 3, tipo 4, pero por lo menos ir entendiendo que son antiarrítmicos. ¿Cómo es que los beta-bloqueantes disminuyen la presión arterial? Ya en la anterior clase dijimos, ¿no? Si tienen efecto cronotrópico negativo, inotrópico negativo, va a haber disminución del volumen latido y por lo tanto va a haber disminución de la presión arterial. Ese es uno de sus mecanismos. Otros de los mecanismos, cuando hablamos de la formación de las catecolaminas, todo lo que es adrenalina, noradrenalina, mencionamos que dentro de la membrana presináptica también había un receptor que se activaba por el sistema de adrenina-angiotensina. Entonces también se inhibe este receptor, ya al usar los beta-bloqueantes. Por lo tanto, si se inhibe el receptor del sistema de adrenina-angiotensina-aldosterona, este sistema, si ustedes se acuerdan, producía múltiples efectos, vasoconstricción, absorción del sodio, y todos esos efectos llevaban a aumento de la presión arterial. Entonces, parte de la acción de los beta-bloqueantes es bloquear este sistema. ¿Ya? ¿Cuál es el efecto beneficioso de los beta-bloqueantes post-IAN? Como les dije, disminuye la mortalidad en un 23 a un 40%. Eso es lo que dicen los estudios. ¿Ya? Junto con un antagonista de la enzima convertidora de angiotensina. O sea, esa biterapia. Antes era biterapia, actualmente es terapia cuádruple. Ahí se aumenta la aspirina y la torvastatina. ¿Ya? En la insuficiencia cardíaca existen, de cardiología hay un montón de estudios, la verdad es la especialidad que más les gusta hacer estudios, te van a explicar un montón de cosas, pero de los más conocidos, el ensayo Copérnico, que es un estudio que hicieron con el carvedilol, se demostró que en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, o sea, ese paciente que ya hizo una miocardiopatía dilatada, que si ustedes se recuerdan por fisiología o fisiopatología, la hiperactividad del sistema renina-angiotensina, la hiperactividad simpática llevaba a un efecto de remodelación y apoptosis en el ventrículo. Al final, el efecto final era miocardiopatía dilatada. ¿Cuál es el efecto de estos medicamentos? Bloquear esa hiperactividad simpática que a la larga lo que va a generar es apoptosis y muerte de los miocitos, si ustedes quieren. Entonces, el ensayo Copérnico se demostró que había una reducción de la mortalidad en un 35%. Y el ensayo CIVIS-2, que es con el bisoprolol, hay una reducción de la mortalidad en un 34%. A esto se puede sumar otro ensayo que es el RALES, por ejemplo, que es con la aldosterona, que también disminuye la mortalidad. Entonces, la finalidad de todos estos medicamentos, IECA, antagonista de los receptores de aldosterona y beta-bloqueantes, es bloquear ese eje neurohormonal
que genera la remodelación miocárdica o la fibrosis miocárdica y evoluciona la miocardiopatía dilatada. Incluso en pacientes que tienen ya una insuficiencia cardíaca dilatada global, una vez que se los pueda estabilizar, se trata de introducir estos medicamentos para reducir la mortalidad. ¿Ya? Y eso es lo que dicen todos los estudios. Están ahí los nombres si ustedes quieren que les diga. ¿Ya? Muy bien. El aumento de la actividad adrenérgica, ¿qué ocasiona? Prácticamente a nivel del corazón, aumenta la demanda de oxígeno, genera hipertrofia. Esa hipertrofia es una hipertrofia que no es armónica, por lo tanto hay mayor consumo de oxígeno. La remodelación adversa que les estaba mencionando por la hiperactividad del sistema adrenina, angiotensina, aldosterona y simpáticos que les quiere, al final nos va a llevar a una necrosis miocárdica y una apoptosis. ¿Ya? Eso que les estoy mencionando en fisiopatología lo van a avanzar y en medicina interna igual. Pero es bueno que ya lo vayan conociendo. Continuamos. Entonces, podemos decir que el bloqueo beta adrenérgico va a generar una disminución del gasto cardíaco, obviamente por acción directa de los receptores beta 1 que van a estar bloqueados. ¿Y cuál es el efecto contrarregulador? Por mecanismo de compensación va a haber una hiperactividad de la resistencia vascular periférica. Al bloquear los receptores beta, los receptores alfa se hiperactivan. Entonces, un efecto colateral que se ha visto en los beta bloqueantes no selectivos es que aumenta la resistencia vascular periférica. Es por eso que cada vez hay mucho más moléculas para ir bloqueando este efecto. ¿Ya? Los beta bloqueantes no selectivos, uno que te bloquean los receptores beta 2 y los receptores beta 2 que producían a nivel del aparato cardiovascular, a nivel de los vasos sanguíneos, vasodilatación, ¿no es cierto? Entonces, al bloquear el efecto vasodilatador y al estar hiperactivado el alfa 1, va a aumentar la resistencia vascular periférica. ¿Ya? ¿Qué fue lo que se hizo? Entonces, aparecieron los medicamentos antagonistas beta, pero que también tienen acción antagonista alfa. ¿Cuáles son los más conocidos? El labetalol y el carvedilol. Son medicamentos que se utilizan bastante, en realidad son los que más se utilizan junto con el bisoprolol, o sea que son los que sí o sí se los tienen que aprender. La literatura menciona que el gasto cardíaco se mantiene y al mismo tiempo hay una reducción de la resistencia vascular periférica. Efectivamente, si el labetalol bloquea los receptores alfa y el carvedilol bloquea los receptores alfa, esa resistencia vascular periférica que ya estaba incrementada, que va a bajar el gasto cardíaco porque aumenta la resistencia, al caer la resistencia vascular periférica va a haber mejoría del gasto cardíaco. Ya no vamos a tener ese efecto adverso de los beta-bloqueantes no selectivos. No sé si se entiende eso. A ver. El carvedilol, que es una de las moléculas igual bastante estudiada, hace el mismo efecto, bloquea los receptores alfa. Entonces ya no tenemos ese fenómeno contrarregulador de aumento de la resistencia vascular periférica. ¿Ya? Por eso que aquí les puse, por ejemplo, que gasto cardíaco es igual a presión arterial sobre resistencia vascular periférica. Aquí hay una relación inversa, ¿no? Siempre que aumente la resistencia vascular periférica, el gasto cardíaco va a disminuir. Entonces, la idea, por ejemplo, en un paciente que tenga ya insuficiencia cardíaca, es disminuir el consumo de oxígeno, evitar la hiperactividad simpática, por eso le damos beta bloqueante, y al mismo tiempo tratar de mejorar el gasto cardíaco. ¿Cómo se puede hacer eso? Bloqueando la resistencia vascular periférica. Por eso uno de los medicamentos que más se utiliza es el carvedilol. Le estás bloqueando el sistema simpático, con lo cual no va a haber mayor remodelación ventricular, le estás disminuyendo el consumo de oxígeno y al mismo tiempo, al disminuir la resistencia vascular periférica, le estás aumentando el gasto cardíaco al paciente. Evidentemente tienen sus dosis, cómo se lo van introduciendo, y ya eso vamos a ir viendo ahorita a medida que se vaya avanzando. ¿Ya? Bueno, una característica que hay que tener en cuenta de los pacientes, la retirada rápida de los beta bloqueantes exacerba el síntomas en los pacientes, o sea que un paciente que tal vez ya estaba con sus síntomas, que ya no tenía angina, que ya no tenía línea, al haber un retiro brusco de los beta bloqueantes puede hasta infartarse, esto por incremento de la densidad o la sensibilidad o la hiperactividad de los receptores beta. Entonces, cuando uno va a retirar un medicamento beta adrenérgico, lo hace gradualmente, no se lo hace de forma brusca, salvo que el paciente esté en shock. Obviamente, si está hipotenso, bradicárdico, se lo retiramos, ¿no? ¿Ya?
esto ya lo hablamos anteriormente, cuál es la consecuencia del bloqueo del sistema beta, en este caso los no cardioselectivos, generan un fenómeno de broncoconstricción, ¿no es cierto? Este sería un efecto adverso, por ejemplo, que podría ocurrir por el uso de un medicamento que no es cardioselectivo, o sea, que no actúa solo en los beta 1, que actúa también en los beta 2. Ahora, los efectos metabólicos, esto también es importante porque casi todos los pacientes con cardiopatía isquémica tienen síndrome metabólico, o sea, tienen triglicéridos, colesterol alto, generalmente son diabéticos también. Entonces es importante conocer cuál es la interacción o qué es lo que hacen estos medicamentos a nivel metabólico. Lo que se ha visto es que los antagonistas adrenérgicos modifican el metabolismo tanto de los hidratos de carbono como de los lípidos. Hay algunos que modifican y pueden exacerbar el estado metabólico del paciente, como también se ha visto que algunos medicamentos tienen un efecto beneficioso, por eso es importante conocerlos. ¿Ya? Las catecolaminas, ¿qué es lo que hacían? Promovían la glucogenólisis, activaban la lipasa, movilizaban la glucosa en respuesta a la hipoglucemia. Entonces, los beta bloqueantes no selectivos, o sea, que actúan en todos los receptores. ¿Cuál es el problema? Que esta activación no existe. Entonces, en pacientes que pueden cursar como una hipoglucemia, ya sea medicamentosa o por cualquier motivo, puede no activarse este fenómeno contrarregulador. Entonces puede persistir la hipoglucemia. ¿Cómo ustedes reconocen una hipoglucemia en un paciente? Por ejemplo, tienen su tío que es diabético y ¿qué síntomas le pueden alertar de que esté con hipoglucemia? Sudoración. Sudoración, ¿está bien? ¿Qué más? Hambre. Otras cosas más importantes. Sudoración. Deterioro neurológico. El paciente va a estar diaporético, va a estar somnoliento, a veces no responde a estímulos y es muy grave, es mucho más grave que la hiperglucemia. La hiperglucemia el paciente puede estar con 500, puede estar con high de azúcar, puede estar un día así, puede estar muy mal metabólicamente, pero lo pueden compensar. Pero el paciente que está hipoglucémico, si no se corrige esa hipoglucemia, en 15 minutos puede quedar en encefalopatía metabólica y en estado vegetativo para el resto de su vida. Entonces es importante saber reconocerlo. El paciente que es diabético, que generalmente usa hipoglucemiantes orales, vive en clamida, por ejemplo, porque hay medicamentos hipoglucemiantes y antihiperglucemiantes. No importa, medicamentos que bajan el azúcar. El paciente llega a la emergencia diaporético, no responde a estímulo, es diabético. Le toman la glicemia y sale 30. No sé qué corregirle. ¿Cómo le corrigen? ¿Sí? Es bueno que lo sepan, tal vez tiene su familiar que es diabético o en algún momento le llega a un paciente así, esta característica. Y como les digo, es algo mucho más grave que la hiperglicemia. A mí que me llega un paciente con 500, está despierto, yo lo hidrato, le voy pasando insulina, pero si me llega uno con glicemia de 15, si no se corrige, 5 o 10 minutos puede quedar en estado vegetativo. Y parte de los efectos adversos de los beta bloqueantes no selectivos es que no existe ese fenómeno contrarregulador, o sea que a veces inclusive cuesta que respondan a la hipoglucemia. Incluso hay alguna literatura que menciona que puede generar hipoglucemia en el paciente. ¿Ya? Bueno, si ustedes tienen un paciente que es diabético, que llega diaporético, que llega a somnoliento, que no responde al estímulo, le toma la glicemia y sale 15, lo que se le administra es hipertrosa o dextrosa si ustedes quieren. Se le administra en una concentración alta, 50%, o sea, dextrosa o hipertrosa al 50%, 3 ampollas. Con eso va a corregir su hipoglucemia que tenga el paciente. ¿Ya? Bueno, eso a nivel de los hidratos de carbono. A nivel de los lípidos, los betabloqueantes no selectivos disminuían las lipoproteínas de alta densidad, aumentaban las proteínas de baja densidad, aumentaban los triglicéridos, o sea que empeora el perfil lipídico del paciente. Los no selectivos. ¿Qué tenemos a favor? Que los betabloqueantes selectivos, como el beta 1 y el tarbelidol y el nebivolol, el tarbelidol, que es, como les digo, es una molécula muy utilizada por todos los beneficios que tiene. Ya dijimos que disminuía la resistencia periférica, ya dijimos que mejoraba la sobrevida, reducía la mortalidad por el estudio copérnico en los pacientes con insuficiencia cardíaca, tiene acción antihipertensiva, y sumado a eso mejora el perfil lipídico en el paciente, no produce aumento de triglicéridos ni colesterol, tiene acción antioxidante, inflamatoria. Entonces el tarbelidol es una molécula que tiene que saber utilizar. ¿Ya?
Muy bien, aquí tenemos un resumen antes de empezar a hablar por cada medicamento, que es básicamente lo más importante de cada uno. ¿Qué se le aumentó acá? ¿Cuáles son lipofílicos? ¿Cuáles bloquean receptores alfa? ¿Cuáles producen óxido nítrico? Entonces eso lo va repasando ya cuando lo tengan la diapositiva. Ahí falta en la primera generación el propanolol, ¿no? Lo que pasa es que cierto. ¿No está arriba? Sí. Pues es los más conocidos. En realidad son muchos más medicamentos. ¿Cuáles son los que más usan? Como les dije, propanolol, atenolol, carvedilol, después el labetalol, que son los que voy a hacer más énfasis, ¿ya? Ahorita vamos a ir avanzando uno por uno. Antagonistas no selectivos de receptores adrenérgicos. El propranolol dijimos que actuaba tanto en receptores beta 1 como receptores beta 2. Carece de actividad simpático-mimética intrínseca, o sea que no estimula a los agonistas beta 2, no bloquea, perdón, está mal escrito, no bloquea los receptores alfa 1, o sea que aumenta la resistencia periférica. En cuanto a su farmacocinética, podemos decir que al igual que todos los beta bloqueantes de primera generación, es lipofílico, o sea que se distribuye ampliamente por todos los tejidos, se absorbe casi por completo vía oral, se administra 2 veces al día. El problema es que puede generar un efecto de tolerancia, y en la actualidad su indicación principal es la profilaxis de varices esofágicas. Se inicia una dosis de 20 miligramos cada 12 horas y se llega incluso hasta 400 miligramos día, ¿ya? Entonces, propranolol. La literatura menciona efecto antihipertensivo, indicado en angina. La verdad es que muy pocas veces se utiliza en esos casos, ¿ya? Sobre todo en varices esofágicos. ¿Y algún efecto malaria? Profiláctico te va a mencionar hasta el metoprolol, pero en la práctica clínica, la verdad, muy pocas veces, no se usa mucho, ¿ya? ¿Qué hay? Muy bien. El nadolol es una molécula que igual no se utiliza bastante, sí lo menciona harto la literatura. ¿Cuál es la ventaja o qué características tiene? Es que es de acción prolongada, se puede administrar una vez al día, no tiene actividad simpático-mimética intrínseca. Aquí menciona que es profiláctico para la migraña, que se utiliza también para el temblor, se utiliza para varices esofágicas. Diferencia con el propranolol, la vida media, tiene una vida media más extensa, no tiene buena absorción, su biodisponibilidad es un 35% y se acumula en caso de insuficiencia renal. Tomar en cuenta, ¿ya? El timolol y el pindolol son medicamentos que no se usan mucho en nuestro medio. Potente antagonista beta no selectivo, no tiene actividad simpático-mimética intrínseca. Principalmente lo utilizan los oftalmólogos para el tratamiento del glaucoma, que es lo que menciona toda la literatura, y tiene una vida media corta, ¿ya? De los antagonistas no selectivos, el que más se utiliza es el propranolol, o sea que es como el medicamento ejemplo, digamos, ¿ya? Continuamos. Ahora vamos a hablar de los medicamentos que son selectivos. Estos sí son los que actúan a nivel de los receptores beta 1. El metoprolol, lo mismo, actúa sobre los receptores beta 1, carece de actividad simpático-mimética intrínseca, tiene una biodisponibilidad relativamente baja por el metabolismo del primer paso. Indicaciones: hipertensión, angina, hipertiroidismo, profilaxis de migraña, como todos los beta-bloqueantes, la gran mayoría. No se utiliza mucho en el medio, la verdad. El que utilizamos bastante es este medicamento, que es el atenolol. Antagonista beta 1, carece de actividad simpático-mimética intrínseca, pero ¿en qué caso se utiliza? En la práctica clínica, la verdad, la utilidad que se le da a este medicamento es que tiene una gran acción antihipertensiva. O sea, el carvedilol, por ejemplo, produce efecto antihipertensivo. Este medicamento, a pesar de que no bloquea receptores alfa, a los pacientes que no responden al carvedilol, nosotros le damos atenolol. Y la verdad es que sí tiene un buen efecto terapéutico, se ve un buen control de la presión arterial, sobre todo en pacientes que tienen hipertensión sistólica. La presión sistólica está determinada prácticamente por el volumen sistólico, por la contracción, ¿cierto? Entonces a esos pacientes generalmente utilizamos atenolol. La literatura menciona que se inicia con una dosis de 50 miligramos día. O
Nosotros empezamos con 25 y vamos subiendo la dosis hasta 100 miligramos día. ¿En qué pacientes tenemos que tener precaución? En pacientes con insuficiencia renal. Se acumula, puede bloquearse el paciente y necesitar un marcapaso. Entonces, es con mucha precaución, sobre todo a pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular por debajo de 35, en realidad ya no está recomendado utilizarlo. ¿Ya? Otra utilidad en arritmias supraventriculares también está recomendada, pero eso vamos a entrar un poquito más a detalle cuando hablemos del bisoprolol. Por su mecanismo de acción, igual nos va a beneficiar en el caso de pacientes que tengan una angina de pecho o un dolor precordial. Como este medicamento sí se usa en las arritmias supraventriculares, vamos a explicar un poquito cómo son esas arritmias. Electronormal sabe, ¿no? P, QRS, T, que significa lambda P, que significa QRS, que significa lambda T. Fisiología. Las arritmias, para entender en qué arritmias nos siguen los beta bloqueantes, las van a dividir porque tienen QRS angosto y QRS ancho. ¿Cuánto era el QRS normal? ¿A cuánto era normal? 0,12 segundos. 3 cuadritos. ¿Ya? Ahora, las de QRS angosto, o sea que el QRS va a ser 0,12 segundos, no va a ser más, 3 cuadritos si ustedes quieren. ¿Cuáles son? Son las arritmias supraventriculares. ¿Cuáles son esas? La más frecuente, FA. ¿Qué ocurre en la fibrilación auricular? El nódulo sinusal no se manda el estímulo se genera en cualquier sitio, por lo tanto no hay onda P, tenemos una actividad irregular, aquí no va a haber onda P, tenemos un QRS angosto y el intervalo RR va a ser irregular, ahí. Y aquí la onda F, dicen otros autores. Ya, no importa. No hay onda P y este espacio va a ser irregular. El flúter. Con doble T, no importa. El flúter, ese sí tiene la onda F, no es de la FA, perdón. Va lo mismo, QRS angosto, menor a 0,12 segundos, los intervalos pueden ser irregulares, pero sí tiene la onda F característica, así como las cejas en la literatura. Se parecen en esto, ¿no? Tienen los intervalos RR irregulares, pero este tiene la onda F, o sea, la onda del flúter. La taquicardia paroxística supraventricular, aquí la activación, el QRS va a ser angosto, pero los intervalos van a ser regulares. O sea, esto va a estar igual. Ya que hay una diferencia, ¿no? R, regular, R y regular. La FA es la más frecuente. Flúter, taquicardia, paroxística supraventricular, hay taquicardia auricular multifocal, hay un montón. Las más conocidas y más frecuentes son estas. ¿Para qué arritmias me va a servir los beta bloqueantes? Para estas dos. Para el flúter y para la FA, ¿ya? Para la taquicardia paroxística supraventricular, cuando ustedes revisen la literatura, el medicamento diagnóstico y terapéutico es la adenosina. Como no estamos avanzando esto, lo dejamos aquí. El beta bloqueante está indicado en el caso de arritmias, pero ¿en qué casos? ¿Cómo se utilizaría? Porque yo les puedo decir que está indicado en el caso de arritmias, pero ¿cómo lo van a usar? Si ustedes tienen un paciente con arritmia, lo primero que tienen que ver es su estado hemodinámico. ¿Está hemodinámicamente compensado o está hemodinámicamente inestable? ¿Cómo consideran ustedes que un paciente está hemodinámicamente inestable? Su presión, Está hipotenso y taquicardia. hemodinámicamente inestable. Ya puede estar hipotenso, taquicárdico, puede tener dolor de pecho, pero nosotros para decir que una arritmia tiene inestabilidad hemodinámica es hipotensión principalmente, puede ser igual dolor precordial. Si tenemos un paciente con una arritmia,
Estamos hablando de las arritmias con QRS angosto, ya sea Flutter, FA, taquicardia paroxística supraventricular, con inestabilidad hemodinámica. El tratamiento es cardioversión, 200 mJ, 151, no importa. Ustedes sepan que el paciente tiene una arritmia y que está hipotenso, cardioversión. Cardioversión es una cosa, desfibrilación es otra, ¿ya? Pero ¿a qué me voy con todo esto? Si el paciente no tiene inestabilidad hemodinámica, o sea que su presión arterial y su frecuencia cardíaca está normal, lo que vamos a hacer es ver el tiempo de evolución. Si tiene menos de 48 horas, esto es paroxístico. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, llega el paciente, nos dice que nunca había tenido un episodio de arritmia, le hacemos un electrocardiograma, vemos que sus intervalos RR están irregulares, que el QRS es angosto, que está normotenso, entonces es una FA paroxística, pero que no tiene inestabilidad hemodinámica. ¿Qué se hace con ese paciente? Tenemos que hacer cardioversión farmacológica, ¿ya? ¿Por qué? Porque su presión está normal. Tenemos un tiempo para hacer esa cardioversión farmacológica, 48 horas igual. ¿Qué fármacos podemos usar? Podemos usar, dependiendo de las características del paciente, si es joven, hay medicamentos como la propafenona, el ketamine, no hay acá. Sí tenemos acá amiodarona. Si queremos hacerle cardioversión farmacológica, amiodarona o digoxina. Cuando es un paciente, y aquí va la utilidad de los beta bloqueantes de toda esta aplicación, cuando es un paciente que ya tiene una FA permanente, persistente, una FA crónica, si ustedes quieren, o sea que es ese paciente que ya vive con su FA, que no es paroxística, que no le dio recién su FA, a ese paciente se hace control de síntomas, beta bloqueante. Esa es la indicación del beta bloqueante. Pacientes con arritmias supraventriculares, sin inestabilidad hemodinámica, con arritmias que ya son conocidas, arritmias permanentes, persistentes o crónicas, si ustedes quieren. ¿Ya? Bueno, hablamos de las que son con QRS angosto, hablaremos algo de las que son con QRS ancho, para que lo conozcan. 0,12. El principal ejemplo, taquicardia ventricular. Se hace así, se hace así, se hace así. QRS ancho, intervalo, RR regular. ¿Eso qué es? Taquicardia ventricular. Y el otro, fibrilación ventricular. QRS ancho, intervalos RR irregulares. ¿Qué le hacen acá? Desfibrilación. Bueno, eso es para que lo conozcan. Era simplemente para explicarles que los beta bloqueantes se utilizaban principalmente para el control de síntomas. No le van a cardiovertir la arritmia al paciente. Ya, cardioversión farmacológica son otros medicamentos. Doctor, ¿cómo dijo que se llamaban la de QRS ancho? Taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Gracias. QRS ancho, si tiene intervalos RR regulares, es taquicardia ventricular. Si tiene intervalos y pues todo irregular, es fibrilación ventricular. A esos que le hacemos desfibrilación, a los otros era cardioversión. Yo sé que todos estos son términos nuevos para ustedes, pero los van a ir aprendiendo. Ya, bueno, que ya tengan una base. Pero ya era para que sepan cuál era la utilidad de los beta bloqueantes. Yo les puedo decir arritmia.